hasta los cielos. Llega tu misericordia y tu fidelidad.
Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Oh sí, amado Dios, y queremos darte alabanza, queremos darte gloria por la protección divina que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias porque el día que te buscamos, tú nos oyes, Señor, y tú respondes a nuestras vidas. Por eso hoy te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria, te damos honor, levantamos, Señor, alabanzas y danzas delante de ti. Bendito tú eres.
júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo de Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Oh sí, Señor, seguimos delante de ti, bendito Dios, con júbilo. Hoy como tu pueblo, Señor, reconocemos que tú eres un Dios lleno de gozo y de alegría. Por eso cantamos para ti, Señor, cantamos declarando que tú eres Rey sobre los cielos y sobre toda la tierra, Señor. Te pedimos que te sigas manifestando en medio de nosotros. Amén. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón.
Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Oh sí, Señor, y queremos darte gracias por tu palabra, por esas enseñanzas que tú traes para nuestras vidas, Dios. Te pedimos que hoy nos des el entendimiento para guardarla, para atesorarla y para ponerla por obra, Señor. Gracias porque es tu palabra lo que necesitamos oír. Oramos por tu siervo para que lo unjas y lo uses y para que a través de su vida, Señor, tú nos des ese mensaje que necesitamos escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 4, los versos 9 y 10. Dice: Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz con dolor. Invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: te ruego que me des tu bendición, que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Te damos gracias, Señor, en esta mañana estamos ante tu presencia, estamos glorificando, exaltando tu nombre, levantamos en alto en este día el nombre de Jesucristo, lo proclamamos, lo colocamos como nuestro estandarte de victoria y te pedimos que nos hables por medio de esta palabra en el nombre de Jesús. Dice entonces en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 4, los versos 9 y 10, en la traducción en lenguaje actual. Cuando Jabes nació, su madre le puso ese nombre porque le causó mucho dolor durante el nacimiento. En cierta ocasión, Jabes le rogó a Dios: bendíceme y dame un territorio muy grande. Ayúdame y líbrame de todo mal y sufrimiento. Dios le concedió su petición y Jabes llegó a ser más importante que sus hermanos. Bueno, en este pasaje del primer libro de Crónicas está hablando, como lo podemos ver, de un personaje cuyo nombre era Jabes. Lo primero que podemos decir de este hombre, pues, es que originalmente no pertenecía al pueblo de Israel. Era un hombre con una ascendencia muy diferente. Los estudiosos dicen que era proveniente de los ceneos, esa era la raza de él, y pues en esa condición era un hombre, por no ser judío, era un hombre que, como dice la palabra de Dios en Efesios 2:12, estaba alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, ¿sí? Y entonces pues era una situación muy parecida a la que vivieron por una parte Rahab la ramera, que se menciona cuando Israel fue a conquistar Jericó, y que también se tiene en cuenta en los evangelios como parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y es un caso también similar al de Ruth la Moabita, que originalmente no era judía, sino que por los designios de Dios, aquí es muy importante entender eso, por los designios de Dios, estas personas, Ruth la Moabita, Rahab la ramera y en este caso específico Jabes, terminaron siendo adoptados, digámoslo así, como parte del pueblo de Dios. Y en el caso de Jabes es muy importante porque vemos en Jabes algo pues que todos deseamos, y es tener fe en el Dios de Israel. Algo que también es importante considerar en el caso de Jabes, como aquí lo dice, pues fue un muchacho un hombre en cuyo nacimiento fue muy doloroso para su mamá, ¿sí? Un trabajo de parto complicado, entendemos,
de mucho dolor y de mucho sufrimiento. De ahí viene el nombre de Jabes. Quiere decir eso, dolor, aflicción, sufrimiento. Y no es el único caso aislado en donde encontramos situaciones como estas, de un parto difícil. Recordemos que en el caso de Benjamín, uno de los hijos de Jacob, Benjamín también vino al mundo con mucho dolor para su progenitora, para su madre. Por eso el nombre Benjamín dicen que quiere decir hijo de mi aflicción. Y recordemos que cuando nació Benjamín, su madre, su señora madre, pues murió en el parto. Raquel murió en ese momento y alcanzó a ponerle el nombre Benjamín, hijo de mi aflicción, pero también tiene otro significado y es conforme al entendimiento, digámoslo así, que Dios le dio a Jacob su padre. También Benjamín se puede entender como el hijo de mi diestra. ¿Listo? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué esos casos tan difíciles? Por ejemplo, personas que ni siquiera han venido al mundo o cuyo advenimiento al mundo es tan difícil, tan doloroso. Por ejemplo, en el caso de Benjamín, nació él y murió su mamá. ¿Y cuántas ocasiones a través de la historia en todos los lugares del planeta eso se ha repetido hasta nuestros días? Ahora, por la tecnología, en las ciencias médicas ya no es tan frecuente, pero antes, siglos atrás, eso era muy, muy frecuente, que el bebecito muriera o que la progenitora muriera. Pues no nos podemos olvidar de lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3:16, y es que con dolor darás a luz tus hijos. Eso fue una consecuencia de la desobediencia de el hombre con respecto a su Dios. Con dolor darás a luz tus hijos. Ese dolor implica el dolor físico, que para todos es sabido, la magnitud del dolor del parto es superior al de una fractura de un hueso. Es un dolor muy, muy intenso. Las mamás saben de lo que estoy hablando. Y también al dolor anímico que se produce por las pérdidas que en ocasiones conllevan los partos. Como les digo, puede ser pérdida de la criatura, ¿sí? Y también pérdida de la mamá, de la persona que está dando a luz. El hecho es que la mamá de Jabes tuvo mucho dolor y quiso tener presente ese momento. Por eso a su hijo lo llamó Jabes, que les decía quiere ser dolor, quiere decir o se refiere a dolor, listo, a sufrimiento, a aflicción. Entonces Jabes pues dice aquí en el primer verso que leímos, en el verso 9, que a pesar de todo eso, a pesar de haber venido al mundo con dolor, a pesar de haber producido dolor en su madre, en su familia, involuntariamente, porque él no tenía la culpa, ¿listo? Y más aún, siendo que no era un judío, mire que la palabra de Dios se detiene aquí en el primer libro de Crónicas y dedica unos versos porque es un hombre interesante. La vida de Jabes es una vida interesante que a nosotros los creyentes nos aporta mucho. De hecho, dice que fue más ilustre que sus hermanos.
y él en su propia naturaleza, en su propia condición, no tenía por qué ser más ilustre, porque pues empezando por su nombre, ya su nombre se lo relaciona con dolor, aflicción y sufrimiento. Sin embargo, la fe que profesó Jabes hicieron de Jabes un hombre muy ilustre, efectivamente, un hombre que se distinguió del resto de sus hermanos. ¿Y por qué decimos que la fe que profesó Jabes? Porque Jabes, aunque no era hebreo, no era judío, le oró al Dios de los hebreos o al Dios de Israel. Le oró y su oración fue respondida, fue contestada. ¿Y qué fue lo que le oró Jabes a Dios? Pues aquí lo dice: te ruego que me des tu bendición. Y eso pues aparentemente es algo muy sencillo. Sí, es algo que para nosotros, pues, los creyentes, pedirle a Dios en oración la bendición es algo muy común, pero no es común en un hombre que no haga parte del pueblo de Israel, que no haga parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es más, quienes no hacen parte del pueblo de Dios no le piden a Dios bendición. Eso es propio de los que somos pueblo de Dios. ¿Listo? Y entonces, ¿por qué Jabes ora así? Te ruego que me des tu bendición. ¿Y por qué es importante tener esto en cuenta? Porque la palabra de Dios nos dice en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 1, en el verso 7, que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces. Entonces, miremos lo interesante de este hombre, de un ascendiente de los ceneos, que no era hebreo, sino de origen ceneo, le ora a Dios y le ora correctamente a Dios. ¿Por qué digo que correctamente? Porque Jabes pide que el Señor lo bendiga, y eso está muy bien, porque Dios nuestro Señor es fuente de toda bendición, como lo dice el apóstol Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces. Jabes tenía fe para identificar al Dios de Israel como fuente de toda bendición. ¿Listo? Y la fe nos permite eso, identificar a Dios como la fuente de toda bendición. Entre más fe tenga una persona, más va a orar por bendición. Entre menos fe tenga una persona, profese una persona, va a hacer unas oraciones, va a pedir a Dios que lo bendiga, pero también se va a buscar por sus propios medios más bendiciones, o va a ir a otras personas y va a utilizar otros recursos para lograr conseguir bendición. ¿Listo? Y cuando me digo bendición, entendámoslo, va a tratar de resolver sus problemas, de llegar a sus objetivos, a sus metas, a sus propósitos, de otra forma, sin invocar a Dios. Cuando la persona tiene fe, lo tramita en oración y le pide a Dios que lo bendiga. ¿Qué más le pidió Jabes a Dios? Dice: que ensanches mi territorio. Y eso pues uno dice: pero este hombre, qué atrevido. No, no es que sea atrevido, sino que la fe lo puso en la posibilidad de hacer una oración de ese tipo: ensanches mi territorio. Nosotros debemos considerar algo, y es que en Cristo Jesús nosotros tenemos
todo tipo de posibilidades. Una persona antes de Cristo, la verdad, las posibilidades que tiene son mínimas. Las que él como limitado y débil ser humano se puede conseguir o se puede prodigar. Que él mismo, si acaso los padres le pueden prodigar. ¿Listo? Las posibilidades que el contexto, que la sociedad, por ejemplo, si está en un país desarrollado, pues la sociedad ha avanzado más y tendrá unas mayores posibilidades. Y si hay posibilidades, hay oportunidades. Si tiene una familia, pues si proviene o nace en una familia en donde los padres hayan hecho las cosas bien y ojalá generaciones atrás vengan haciendo las cosas bien, pues va a tener más posibilidades, más oportunidades. Pero eso no está en todos, eso es en una minoría, ¿listo? Pero en Cristo Jesús nosotros lo debemos comprender. Una vez creemos en el Señor Jesucristo, lo aceptamos en nuestro corazón, somos revestidos con el Espíritu Santo, se nos abren las posibilidades. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Listo? Para que todo lo que nosotros le pidiéramos al Padre creyendo, Él nos lo conceda. Y entonces les decía, las posibilidades para nuestras vidas se abren, las posibilidades para nosotros se ensanchan, las oportunidades se ensanchan. Por eso por eso es importante, Javes, por eso es que el Espíritu Santo, que es el editor de las Santas Escrituras, le dan un espacio a Javes, a su vida, a su ascendencia, a su origen, a lo que dijo, a lo que logró. ¿Listo? Por eso es que esta oración de Javes, el Espíritu Santo diría, esto no puede quedar por fuera de la palabra de Dios. Debe quedar escrito, debe quedar registro de lo que este hombre pensó, sintió, de lo que por la fe fue movido a declarar, fue movido a hacer. ¿Listo? Es muy importante eso. Fue un hombre, al inicio lo leímos, conforme lo que dice en el primer libro de Crónicas, fue un hombre ilustre. ¿Listo? ¿Dónde estaba o por qué fue ilustre? ¿O a partir de qué o qué lo hizo ilustre a Javes? La fe que profesó. ¿Listo? Y a nosotros, por supuesto, la profesión de la fe, querámoslo o no, aún sin proponerlos, si hacemos una buena profesión de fe, pues vamos a terminar siendo ilustres, primeramente ante Dios, muy apreciados delante de Dios, de gran estima delante de Dios. ¿Por qué? Porque es la profesión de la fe. Por medio de la profesión de nuestra fe es que el Señor se glorifica. ¿Listo? Por eso es tan importante y por eso al Señor le gusta que nosotros profesemos bien la fe, seamos osados en la profesión de la fe como Javes. ¿Listo? ¿Cuántas personas dirán, no, pero Señor, qué vergüenza, que yo no te digo que me ensanches el territorio, dame un pedacito ahí, un espaciecito, ábreme un pedacito ahí? Eso al Señor, ese tipo de oraciones le desagradan. ¿Listo? Porque impiden que Él se glorifique. En cambio, la oración de Javes, te pido que ensanches mi territorio. Los que conocieron a Javes dirían, cuyo nombre es dolor, o significa dolor, angustia, aflicción, tristeza, padecimiento, terminó siendo engrandecido y uno dice, ¿y cómo lo logró? Pues lo que pasa es que Javes era un creyente. Javes, aunque no era judío, no era israelita,
creía y honraba y le oraba al Dios de Israel, y el Dios de Israel le concedió. Y le concedió muchísimo, le concedió lo que él pidió, le amplió el territorio. Y entonces, en esas circunstancias, el nombre del Dios de Israel es glorificado. ¿Listo? Y así debe ser con nosotros, que el nombre del Dios de Israel sea glorificado. Por eso tenemos que pedir bien, pedir con fe, pedir con la certeza de que somos pueblo de Dios, pedir con la certeza de que somos hijos de Dios, pedir con la convicción de que cuando yo soy bendecido, de que cuando el Señor ensancha mi territorio, aumenta la bendición, aumenta su manifestación en mi vida y en mi familia, el nombre del Dios de Israel, del Padre de nuestro Señor Jesucristo, es glorificado. Y lo que el Señor quiere es eso, que nosotros aquí en la tierra glorifiquemos su nombre, para que los que nos miren a nosotros también miren a Dios. ¿Listo? Miren nuestras vidas y digan, eso que vemos en estas personas, en esta familia, lo hizo Dios, el Dios Todopoderoso. ¿Listo? O sea, nosotros somos la propaganda de Dios aquí en la tierra. Una buena propaganda. Jabes, excelente propaganda, la que le hizo a Dios. Mire esa propaganda de Jabes, que hace casi, 2700 años aproximadamente. Estamos hablando de Jabes. Cómo glorificó Jabes a Dios con su vida. Cómo se agradaría Dios con la fe de Jabes, que 2700 años después aquí nos encontramos predicando acerca de este hombre. Y dice la oración de Jabes, ¿qué más dice? Que tu mano esté conmigo. Bien importante esta parte de la oración. Que tu mano esté conmigo. ¿Por qué? Porque Jabes sabía que él no podía hacer nada con sus propias fuerzas. Jabes sabía que por su mano era poco o nada lo que podía lograr. ¿Listo? Y él, por la fe, identifica una mano diferente, una mano todopoderosa, una mano fuerte, y también la fe le permite identificar a Jabes una mano extendida para favorecerlo, una mano que, como lo veíamos ayer en el culto presencial, una mano que no se ha endurecido para favorecer a su pueblo, para favorecer a los que lo invocan, para favorecer a quienes levantan sus ojos, sus oraciones delante del Dios de Israel. ¿Listo? Y entonces, con ese reconocimiento, Jabes le pide ayuda al Señor, que tu mano, que tu fuerza, que tu potencia esté conmigo. Una cosa es que un hombre nos sostenga de la mano, o que la mano de un hombre esté sosteniéndonos. Otra cosa es que la mano de Dios nos sostenga. Y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, los siervos de Dios, y hablo por la experiencia en nuestro ministerio, por la experiencia en nuestra congregación, nosotros, los siervos de Dios, tenemos eso claro. Hemos sido sostenidos por Dios, estamos siendo sostenidos por Dios. Es evidente en nosotros, no es un hombre el que nos ha sostenido. Como el día de ayer les decía, ya son 3 décadas. 3 décadas de profesión de fe. En esas 3 décadas hemos visto que hay una mano que nos sostiene. ¿Y quién lo puede sostener a uno durante 3 décadas?
Mi papá no, mi papá aquí en la tierra sí hubiera querido. Hace 3 décadas mi papá ya llevaba 8 años enfermo de postración. ¿Mm? Mi mamá ya estaba mayor, dando una batalla muy fuerte por sacar la familia adelante. Ya ella ya hace 24 años murió. ¿Quién más? ¿Por qué los menciono a ellos? Porque si no son ellos, ¿quién más? ¿Mm? Mi esposa, ya vamos a cumplir 25 años. Ella no puede, así quisiera, así lo quisiera hacer, así tuviera las posibilidades naturales para sostenerme. Hemos vivido situaciones como siervos de Dios en donde la posibilidad natural, la fuerza natural es inútil. ¿Listo? Por ejemplo, en cuanto a el problema de salud que hace un año viví. Ahí es evidente el sostenimiento de la mano de Dios, la intervención de la mano de Dios. ¿Listo? Y esos son pequeños ejemplos. ¿Listo? En nuestro ministerio hemos visto cómo el Señor ha sostenido con su diestra poderosa la iglesia, el culto. Ayer, gloria al Señor, gracias Señor Jesucristo, qué bonito que estuvo el culto, la presencia del Señor, la participación, porque uno predicando se da cuenta de la atención que los hermanos tienen en la predicación de la palabra, el interés en recibir de Dios, excelente. La alegría, el gozo. ¿Listo? Y yo digo, estuvimos un año cerrada la iglesia completamente, en toda la pandemia, y uno mira la iglesia funcionando, cogiendo fuerza, gloria al Señor. Se ve la mano poderosa, prodigiosa de Dios, porque la diestra de Jehová, como dice la Escritura, hace proezas. ¿Listo? Entonces mire este hombre, Jabes, le está pidiendo que la mano de Jehová de los ejércitos esté con él. ¿Listo? Porque intuitivamente, que es algo que viene por la fe, Jabes sabía que la diestra de Jehová hace proezas, que la diestra de Jehová es fuerte, que la diestra de Jehová es victoriosa, que la diestra de Jehová es invencible, que la diestra de Jehová levanta al caído, que la diestra de Jehová sostiene. ¿Listo? Así se le venga el mundo encima, así quieran hacer con uno lo que quieran hacer. El Salmo 109, verso 28, en la Nueva Versión Internacional, dice: ¿qué importa que ellos me maldigan? Bendíceme tú. ¿Qué importa que los seres humanos, que los hombres, que no son sino polvo, que no son sino hombres, cuyo aliento está en su nariz, así dice la Escritura, qué importa que ellos nos quieran hacer daño? ¿Qué importa que la mano del hombre se levante en nuestra contra? Mientras la mano de Jehová esté con nosotros, mientras la diestra de Jehová nos esté sosteniendo, ¿qué importa? ¿Listo? Mire, cuando los hombres, las mujeres, las familias, las congregaciones, los pueblos, estamos siendo sostenidos por la mano de Dios, nos volvemos inalcanzables para la mano del hombre. Haga de cuenta, le voy a poner un ejemplo. Haga de cuenta que usted mira un avión, como frecuentemente se lo mira, que pasa normalmente un avión en pleno vuelo va a 30.000 pies de altura. Eso equivale a 10 kilómetros, 10.000 metros. ¿Listo? Y que nosotros de acá, con nuestras manos, pretendamos derribar ese avión.
bajar ese avión con nuestras manos. Eso es un absurdo, eso es una locura. Nadie lo va a lograr. Queda por fuera de nuestro alcance, absolutamente por fuera de nuestro alcance, irrisoriamente por fuera de nuestro alcance. Daría risa al piloto y a los ocupantes de ese avión ver que aquí algún desquiciado quiere tumbar ese avión a punta de golpes, de puñetazos al aire. Cuando la diestra de Jehová nos sostiene, así somos nosotros, así es nuestra vida. Puede ser que nos quieran derribar, puede ser que nos quieran lastimar, que nos quieran dañar, pero la diestra de Jehová nos sostiene. Por eso a cuántas personas, a cuántos de ustedes en tantas ocasiones que me comparten, que me cuentan que tienen alguna persecución, que les quieren hacer daño, que los quieren perjudicar, que los quieren derribar, que les quieren derribar el negocio, el trabajo, el sustento. Yo les he dicho, tranquilos, 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 que el Señor los tiene sostenidos de su mano. ¿Listo? Y nada, absolutamente nada les va a suceder. Y entonces continúa diciendo que tu mano esté conmigo y que me libres del mal para que no me dañe. Y mire cómo termina diciendo este pasaje: y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Listo? Para Jabes no era desconocido, por la fe que tenía, que en el mundo hay un ser espiritual que la Biblia le llama el maligno. Jabes, por la fe que tenía, entendía que había un Dios bueno, clemente, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, poderosísimo. Él entendía eso, pero también sabía que había un diablo, un ser lleno de tinieblas, lleno de maldad, mentiroso, homicida desde el principio, malo, que lo podía dañar. Y entonces Jabes, con ese conocimiento intuitivo dado por la fe, dice: y que me libres del mal para que no me dañe. Y uno dice, ¿y si estará bien esa petición de Jabes? Y recordemos cuando uno de los discípulos le dijo a nuestro Señor Jesucristo: enséñanos a orar. O sus discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Y el Señor Jesucristo les enseñó el Padre Nuestro. ¿Listo? Y en el Padre Nuestro termina diciendo que nos libre del mal. ¿Listo? Y entonces uno ve que la fe, la profesión de la fe, nos enfoca correctamente. Aunque Jabes no era judío, la fe que Jabes profesaba, una fe limpia, una fe auténtica, una fe sincera, lo ubicaba muy bien. Y Jabes no pidió disparates, no pidió lo que se debe pedir. ¿Listo? Que el Señor ensanche el territorio, que el Señor esté con él, que la mano del Señor esté con él y que el Señor lo proteja del mal. Y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, en la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo, dice algo muy parecido: no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. ¿Listo? Entonces, miremos lo bien orientado que estaba este hombre Jabes y lo mucho que nos aporta a nosotros en la profesión de nuestra fe. ¿Y qué dice al final? Que Dios le otorgó eso, que Dios nuestro Señor le concedió
Una oración muy, muy bien hecha. Muy bien hecha. Y mire, Jabes la hizo de una forma intuitiva. A Jabes nadie le enseñó a orar. Sin embargo, hizo una oración extraordinariamente poderosa que está escrita aquí, plasmada en el primer libro de Crónicas y que has inspirado cantidad de predicaciones yo les aseguro que en el mundo entero, hoy, domingo, en muchas iglesias, en muchos púlpitos, se está hablando acerca de la oración de Jabes. Digo hoy porque este devocional es grabado hoy, domingo. ¿Listo? Pero Jabes no tuvo quien le enseñe. ¿Listo? En el caso de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, fue el Señor Jesucristo el que les enseñó a orar. E indirectamente nos enseña a orar a nosotros. Entonces, si uno dice, ¿y Jabes? ¿Y quién le enseñó a Jabes a hacer esa oración? El Espíritu Santo que estaba en Jabes. Y uno dice, pero ¿cómo va a estar el Espíritu Santo si Jabes no era ni judío siquiera? No, Jabes no era judío, pero Jabes creía en el Dios de Israel. Había oído, ¿listo? Y lo que había oído, lo había creído y lo había convencido. Mire, hay un pasaje que ustedes lo han leído, que está en el libro de los Hechos, creo que es en el capítulo 4, no recuerdo muy bien en este momento, y se refiere a el eunuco, discípulo de la reina etíope, la Candace, así se llamaba esta señora, que venía de Jerusalén de adorar. Este eunuco no era judío, era etíope, era siervo de la Candace, de la reina etíope. No era judío, sin embargo, con todo y no ser judío, había oído acerca del Dios de Israel y hacía su peregrinación desde Etiopía, que está más o menos al nororiente de África, se desplazaba por todo el nororiente de África y llegaba al desierto del Sinaí y posteriormente llegaba a Jerusalén. Hacía esa larga peregrinación, tal vez unos 3-4 meses, hacía su peregrinación hasta Jerusalén. ¿Qué iba a hacer a Jerusalén? A adorar al Dios de Israel. Y en una ocasión descendía de adorar al Dios de Israel e iba leyendo el libro del profeta Isaías. Y Felipe, el evangelista, escuchó eso y el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara al carruaje donde iba el etíope eunuco. Y ahí Felipe le explicó y el hombre creyó, inmediatamente creyó en el Señor Jesucristo. Y le dijo, bautízame. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y llegaron a un sitio, dice la Escritura, donde había aguas, y este etíope eunuco bajó de su carro, fue bautizado, Felipe lo bautizó, terminó el bautismo y Felipe fue traspuesto, llevado por el Espíritu Santo a otra parte. Y continuó el etíope eunuco contento. Sí, ¿por qué trato esto? Porque es una fe muy parecida, la del etíope eunuco, una fe muy parecida a la del etíope eunuco a la de este hombre Jabes. Una fe intuitiva, una fe, le puedo decir, deseada, una fe que nosotros los creyentes deberíamos desear tener una fe como la de Jabes, como la de el etíope eunuco,
como la de Ruth la Moabita, como la de Rahab la ramera. ¿Listo? Unos modelos de fe extraordinarios de hombres y mujeres que no tuvieron maestro, que no tuvieron nada prácticamente, en condiciones adversas, en condiciones difíciles, y que sin embargo pues se destacaron, se cumplió el propósito de Dios en ellos, en su pueblo, y fueron tremendamente usados por Dios en sus planes eternos. Ruth la Moabita, de ahí salió, fue abuela del papá del rey David. Rahab la ramera también está en el árbol genealógico del rey David y por supuesto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestra fe le permite al Señor glorificarse con poder. Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos delante de ti, Dios Todopoderoso. Ponemos estos tributos en tus manos. Te pedimos que nos sigas ayudando, que nos sigas bendiciendo. Bendice, por favor, a cada uno de tus hijos, Señor. Bendice estos tributos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por estas enseñanzas. Gracias por esta palabra. Podemos decir gracias por la vida de este hombre Jabes. Gracias, porque mucho es lo que aprendemos a través de la vida de este hombre, de esa profesión de fe, de ese corazón sencillo, de esa fe genuina, de esa espontaneidad de Jabes para orar conforme a lo que anhelaba, conforme a lo que él sabía que tú le podías conceder, Señor. Gracias porque aprendemos todos a través de la vida de este hombre. Asimismo, Espíritu Santo, te pedimos que continúes tu propósito en nosotros, que continúes avivando nuestras vidas, que la iglesia, que tu pueblo amado, que este remanente sea avivado por el Espíritu Santo de Dios. Vivifícanos, sopla, Espíritu Santo, donde quiera que tus hijos, tus hijas se encuentren, que llegue allá el soplo del Omnipotente, ese silbo apacible y delicado del Espíritu de Dios. Toque a cada uno de tus hijos y de tus hijas, que ellos reciban más del Espíritu de Jesucristo, del Espíritu que estaba en Jabes, del Espíritu que le hablaba a Jabes, del Espíritu que le enseñó a Jabes a pedir conforme la voluntad, el propósito de Dios. Ese mismo Espíritu esté en nosotros, ese mismo Espíritu nos llene, abunde en cada uno de nosotros. En esta mañana te damos gracias, Señor. Oramos por nuestros apóstoles, por todo este ministerio apostólico. Oramos por Colombia, Señor. Te pedimos que tú tengas misericordia de esta tierra, Señor. Te pedimos, Señor Jesucristo, que bendigas a Colombia. Bendice a Colombia, por favor. No cesamos, Señor, de pedirte por esta tierra en la cual tú nos has puesto. Es nuestra obligación, Señor, orar por bendición para Colombia, por estabilidad para Colombia, por prosperidad para todos los colombianos, y oramos por la iglesia de Cristo en Colombia, Señor, que tú tengas memoria de la iglesia aquí en Colombia, Señor. Permíteme bendecir a cada uno de tus hijos y tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.